¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a su programa Conversación en la Catedral. Gracias, de verdad, muchas gracias por permitirnos el privilegio de entrar a sus hogares para llevarles temas de mucho interés, sobre todo en los planos de la cultura, de las artes, de las ciencias. Es una misión de este canal y de este programa y, por qué no, también de quienes nos patrocinan, servir para proyectar la cultura, los auténticos valores culturales de nuestro país hacia el exterior y, por supuesto, los valores del exterior hacia nuestro país. Esta noche es muy especial para todos nosotros. Tenemos el privilegio de contar con la presencia de una de las figuras artísticas de más proyección internacional, no solo desde nuestro país, sino desde todo el continente hacia el mundo. Su música, sus canciones son escuchadas, disfrutadas por todos los rincones del globo terráqueo. Es nuestro embajador cultural por excelencia. Pero además, y esto es para mí muy importante, el artista que tenemos aquí esta noche en Conversación en la Catedral es un auténtico revolucionario del arte y del espíritu. En breve estaremos conversando con Juan Luis Guerra, su obra, su canto, su persona. La isla. Estoy en la isla. No he abandonado nunca la isla, pobre de mí. Creí entender que me pasaba la vida dando la vuelta al mundo en espiral. Error. Donde no ceso de dar vueltas es en la isla. Lo único que conozco es la isla, nada más. Y tampoco la conozco, pues nunca tuve fuerzas para mirarla. Cuando llego a la orilla, me vuelvo hacia el interior. Las habichuelas no se pueden comer. Una libra de arroz y una cuarta de café. A nadie le importa qué piensa usted. ¿Será porque aquí no hablamos inglés? Es verdad. Es verdad. Es verdad. Do you Understand. Do you? Debo reiterarles que es para mí un gratísimo honor contar con la presencia de Juan Luis Guerra aquí en Conversación en la Catedral. Buenas noches, Juan Luis. Buenas noches. ¿Cómo te sientes? Muy bien y el placer es mío. Gracias por tus palabras y aquí para servirte en lo que pueda. Gracias. Juan Luis, vamos a tratar de reconstruir un poco. Te voy a esforzar para que hurgues en tu memoria, que no es tan lejana. Tú eres un hombre joven realmente. Un muchachón. Un muchachón, exactamente. Yo recuerdo, a inicios de los años 80, visité en varias ocasiones tu casa de tus padres, ¿no? Tu hogar materno, paterno, en compañía de Nelson Medina, mi cuñado, que entonces tanto tú como él participaban del coro estudiantil de La Salle. Sí. Y a mí me llamó poderosamente la atención el que cada vez que llegábamos allí a tu casa, estabas en el mismo lugar, en un rinconcito de la casa, con una guitarra o frente a un piano, y a tu lado un cuaderno, siempre anotando, y yo decía, este hombre está en profundo proceso creativo. ¿Cómo recuerdas tú esos años iniciales de tu arte, ¿no? Esa fue la época en que yo comencé mi enamoramiento con la guitarra. Entonces era una relación diaria de yo vivir prácticamente tocando guitarra y componiendo.
Figúrate tú, en esa época también nosotros participábamos del coro Madrigales, no era exactamente estudiantil, era una bifurcación, una división. Y mi vida era eso, escuchar música, tocar guitarra y hacer canciones. Era una época muy hermosa y la recuerdo con mucho agrado. Qué bien. En una ocasión, tú dijiste que en tu casa, en ese hogar de tus padres de entonces, cantaban hasta los aguacates. Sí. Bueno, ¿Cómo interpretar esa lo de metáfora? los aguacates es en la Bolívar 2, porque ahora empezamos la José Ciderio Valverde 18, Cierto. pero en la casa que yo nací era en la Bolívar 2. ¿Qué pasa? En el patio había muchas, mi tío, Papito Guerra, mi segundo padre, le encantaban las frutas. Los Gran cahuili- actor, sí, Papito sí, los cahuilitos solimanes, los aguacates, los mangos. ¿Y qué pasa? Esas matas estaban muy cerca del Teatro Independencia. Y en el Teatro Independencia era donde llegaban las figuras máximas. Los grandes artistas. Oh, hasta Stokowski estuvo ahí, Joselito, Marisol, y por eso yo decía que hasta los aguacates cantaban porque escuchaban las canciones de Las vidas de una tómbola, Gorroncillo y ese tipo de cosas, y fue la metáfora que me vino a la cabeza decir en ese momento, que hasta los aguacates cantaban en el patio de la Bolívar 2. Claro, porque estaban cerca, Muy del, cerca, del muy teatro, cerca. ¿verdad? Y Eran, entonces, eran frutas musicales realmente. además de serlo para el paladar. Cuando no, eran escuchando películas de Cantinflas y los grandes cómicos mexicanos. Claro. O sea, era un ambiente sumamente musical. ¿Cuáles eran los grandes artistas que en esos años, Juan Luis, tú hoy día puedes decir, ellos me Yo influenciaron? tenía un gran lío en la cabeza, un lío musical debido a mi familia. ¿Por qué? Porque a mi papá le gustaba mucho Joseito Mateo y el Gran Combo. Y Cortijo y su combo. En aquel tiempo era Cortijo y su combo, no era el Gran Combo. Entonces yo lo que oía de parte de mi papá era eso. De parte de mi mamá se oía, creo que se oían operetas, algunas operetas españolas que a ella le gustaban, cosas que se pegaban españolas. Y Agustín Lara se escuchaba también. Yo me acuerdo, Presente el bolero, ¿no? sí, yo me acuerdo de Granada y Españolerías, que era una canción que se oía mucho en casa, en la casa. Y mis hermanos después, pues lo que le escuchaba, a mi hermano le gustaba la salsa, le gustaba mucho Ricardo Rey, Bobby Cruz, Willy Colón y el rock, los Beatles. Sí. Y también escuchábamos el rock de aquel tiempo, que era un rock ya de Eric Clapton, Ujú. varios grupos realmente. Y todo eso yo lo escuchaba. Y de seguro toda la ola generacional de los años 60, ¿no? Del movimiento hippie. Completamente, Buffalo Springfield, había muchos grupos que yo escuchaba, porque en ese tiempo, igual que ahora, vendían grandes éxitos. Entonces los grandes éxitos reunían canciones de todos esos artistas y eso era lo que yo escuchaba. Qué bien. En medio de esa atmósfera, quizás un poco después, surge 440. ¿Qué recuerdas de ese proceso de gestación? Bueno, 440 surge después de yo estudiar en Berkeley, en Boston. Entonces ahí es cuando nosotros comenzamos a reunirnos por insistencia de Roger realmente. Creo que Roger dijo precisamente alguna vez que tú viniste de Berkeley luego de abandonar tus estudios de filosofía y letras, que por poco llegamos a ser colegas, solo que yo insistí en el extravío. Yo me quedé. Lo que pasa es que a mí me obligaron a estudiar filosofía y letras. ¿Ah, sí? Sí, porque mamá insistía en que yo tuviera una carrera fuera de música. Yo le dije, mamá, yo quiero ser músico. Me decía, está bien, pero además de eso, ¿qué? Yo, mamá, pero es suficiente con ser músico. No. Además de música, ¿qué? Yeah. Entonces yo le dije, bueno, voy a estudiar contabilidad en APEC. Y ahí fue la primera vez que yo estudié. Duré 2 días. Exactamente 2 días. Y recuerdo la En vez, la carrera de contabilidad. 2 días. Al segundo día dije, mamá, yo no doy para eso. Esos son unos cuadernos cuadriculados con muchísimos numeritos y a mí no me gusta eso. Y siempre mi mamá era muy cariñosa y muy dulce. Me dijo, está bien, mi hijo, sigue con tu música, pero busca algo que más o menos se acopla a lo que tú estás haciendo. Entonces, estando en Boston, ya en Berkeley,
tú vienes a hacer, creo que Roger lo definió como una especie de tarea de la universidad, ¿no? Exacto, Y se reúnen. allá me ponían a hacer unas transcripciones de grupos vocales. Y el que a mí me gustaba más en ese tiempo era un grupo que se llamaba Manhattan Transfer. Entonces yo tenía que hacer transcripciones de Manhattan Transfer. Hubo una que se llama Nightingale Sand en Berkeley Square. Entonces yo hice la transcripción y la traje. Y le dije, Roger, yo tengo una transcripción que hice ahí de unas canciones. Y ese muchacho comenzó que nos juntáramos, que esto, lo otro, bueno. Y ahí comenzamos a juntarnos. Originalmente nos juntamos Roger, Maridalia, Mariela, Felipe Sánchez y yo. Roger no estaba. Después Felipe salió y entró Roger. Y ese fue el cuarteto original. Maridalia, Mariela, Roger y yo. Así se produce en discos como Soplando, Así, Mudanza y Acarreo. Así comenzamos todo. Realmente en la casita en la parte de atrás de la José Cielo Valverde y en la casa de Maridalia, que nos reuníamos mucho también. Ustedes ya se conocían porque trabajaban claro. en producción de Trabajamos jingles. en jingles principalmente. Ya nos conocíamos. Qué bien. Juan Luis, con tu permiso vamos a hacer una muy breve pausa. Volvemos en unos instantes con Juan Luis Guerra, su arte, su persona. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 ese corazón. Juan Luis para mí es todo un personaje. Es mi hermano, mi consejero, a veces ha hecho hasta de padre, a quien le debo básicamente todo lo que soy como artista. Es quien me enseñó a ser profesional en este negocio, me enseñó las partes duras y las partes buenas y cómo llevar las duras para tratar de mantenerlas lo mejor posible. Yo creo que con él aprendí de este negocio todo lo que conlleva. 440 para mí ha sido una escuela y llevado a la mano de Juan Luis he aprendido que no siempre las cosas cuando uno quiere que se den son cuando convienen. Eso es muy importante en este negocio. Yo creo que es más importante hacerlas cuando salen bien y cuando tienen que salir bien. Me consideraba que tenía que palpar lo que es el folclore, parte del folclore, porque nunca lo hice profundizando. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Ojalá que llueva café. Juan Luis, luego de experimentos, porque yo sé que para ti y para el grupo en buena medida eran experimentos musicales también, como Soplando desde el año 84, ¿verdad? Siguiendo por Mudanza y Acarreo, 1 o 2 años después, Mientras más lo pienso tú, Ni es lo mismo, ni es igual, llegando a Ojalá que llueva café, que para mí es una de tus más extraordinarias, de todas las producciones extraordinarias que has hecho realmente en el mundo de la música. Para mí, Ojalá que llueva café del año 89 es una maravilla, ¿no? Luego pasas a Bachata Rosa, Areíto, Fogarate. ¿Cómo podrías tú, desde hoy,
haciendo una especie de retrospectiva, resumir la evolución musical de Juan Luis Guerra? Yo diría que en cada álbum hubo una propuesta bastante diferente. Creo que inconscientemente aprendí mucho de los Beatles. Fíjate bien que ellos siempre hacían propuestas sumamente diferentes, salían con algo sumamente diferente, ¿tú me entiendes? Un Revolver, un Sgt. Pepper, un Magical Mystery Tour, un Let It Be, realmente cosas muy distantes las unas de las otras. Y yo creo que yo aprendí inconscientemente de eso. Y quería hacer propuestas diferentes en cada álbum. Por eso vemos que realmente empecé con Soplando, que era un álbum, prácticamente un que era un homenaje álbum, a Tabito Vázquez, sí, ¿no? y era un álbum experimental. Yo lo que hice fue plasmar todas las cosas que había aprendido en Berkeley ahí. Eso es un estudio como de Count Basie, con Manhattan Transfer, con Pan Biche. Fue un laboratorio. Exacto, con todo lo que había escuchado, con Joseito Mateo, con los Beatles, eso fue un laboratorio. Lamentablemente no funcionó al nivel popular, ¿no? Claro. Porque creo que es un álbum precioso Sí, y sí, tiene lo es. canciones Tiene maravillosas. un gran valor artístico. Claro, pero no funcionó popularmente. Entonces tuvimos que cambiar. Ahí fue cuando iniciamos a hacer el primer merengue que nosotros hicimos, que fue Por Eso Ahora, un merengue rápido. Y Bienvenido Rodríguez lo escuchó y dije, bueno, ahora sí, yo quiero 8 igualitos a eso. Entonces empezamos con lo que fue nuestro primer álbum, que fue Mudanza y Acarreo. Mudanza y Acarreo, ¿verdad? Exacto. Después de Mudanza y Acarreo siguió Mientras Más Lo Pienso Tú, Sí. que llevaba más o menos el estilo, pero cambió. Pero después fíjate que comenzamos a cambiar radical. Ya viene Ojalá que Llueva Café. Ojalá que Llueva Café me parece que es, dentro de tu producción artística, un momento de una profunda reflexión sobre la relación entre la realidad social, el entorno, el mundo y el arte. Son tus temas de mayor sensibilidad Yo social. diría que es, sí, porque ahí está Visa para un Sueño también, Claro. que son quizás los dos merengues con una visión más social que yo tengo, junto con quizás el Niágara en Bicicleta, Exacto. ahora que también es social con un poquito más de humor, Exacto. ¿no? Pero yo diría que sí, eso vino en un momento de investigación, yo quería investigar, fuimos a Santiago y encontramos don Manuelo me ayudó mucho a encontrar poemas bucólicos, campestres, y eso despertó la inspiración en mí y me inspiró para hacer Ojalá que Llueva Café, que me parece que es una de mis canciones preferidas. Qué Dentro bueno. de todas las Qué bueno que yo coincida entonces sí, con tu gusto. realmente es una de mis preferidas porque me siento muy a gusto cantándola Claro. y si voy a algún sitio con una guitarra seguro que empiezo con Ojalá que Llueva Café, y eso tiene mucho que ver. Qué bien. Tú has mostrado, Juan Luis, a lo largo de tu carrera artística, no solo una gran sensibilidad, sino también un gran interés en explorar el mundo folclórico, y ni siquiera nada más de nuestro país, sino de otras culturas afroamericanas, afroantillanas. ¿Qué significa para ti el folclore dominicano dentro de tu producción? Pero para mí era una manera y es una manera de expresión. Yo me consideraba que tenía que palpar lo que es el folclore, parte del folclore, porque nunca lo hice profundizando, o sea, yo no hice el trabajo que han hecho muchos muchachos, incluyendo Luis Díaz, que ya ha profundizado mucho más en lo que es el folclore. Yo lo veía superficialmente. Porque recuérdate que Luis Díaz tiene la formación de convite, Exacto, y había un exacto, enfoque exacto. sociológico, Exacto, entonces, antropológico, que a ti no te interesó. Ese no me interesó nunca, pero sí me interesaba el tipo de canto, como la inflexión cuando cantaban, eso me llamaba mucho la atención. Y eso fue lo que le saqué provecho, a la parte del folclore. También me interesó muchísimo cuando empecé a oír Perico Ripiao, que fue realmente en España, que me llevaron un disco de
de canciones del mundo, se ¿Ah, llamaba sí? así World Music, y escuché a Francisco Ulloa y realmente me quedé muy impresionado. O sea, allá descubres En a España Francisco Ulloa en descubrí España. En España. a Francisco Ulloa. Me suena un pitico aquí en el costado, me suena un grillito aquí en el costado, y maripositas que vuelan de lado, y maripositas que vuelan de lado, y esto pinta rosa, estoy enamorado, a radionovela protagonizado, como si Cupido me hubiera flechado, y maripositas que vuelan de lado, y una coquillita aquí en el costado. Pero igual te ha pasado con otros ritmos, ¿verdad? De otras culturas, algunas cercanas a nosotros, otras no tanto, como el reggae, como el calipso, como el son Soca, sí. cubano, la salsa, es decir, Yo siempre me he mostrado interesado en la fusión. Creo que el merengue puede fusionarse con cualquier otro ritmo. Inclusive lo hicimos con una música surafricana, que es el Diblo Díbala, que es un gran guitarrista surafricano, y quedó maravillosamente bien, porque el merengue es muy fusionable. Yo siempre decía que siempre y cuando la tambora y la güira estén por encima de todo, ahí va a hay seguir merengue, siendo merengue. ¿verdad? Y que podíamos adaptarle lo que sea. Y hemos hecho gospel, hemos hecho blues, hemos hecho soca, hemos hecho muchísimas cosas y se mantiene siendo merengue. Yo he leído en más de una oportunidad, y he escuchado también, Juan Luis, a personas más o menos entendidas en la materia, con cuyos juicios no he estado de acuerdo, pero bueno, hay que admitir que tienen ciertos conocimientos. Los he escuchado decir o les he leído artículos donde afirman que la letra de tus canciones podría ser quizás difícil de, de percibir, ya sea la percepción de su belleza o sea la percepción de su mensaje, por parte de la gente común y corriente, ¿no? Yo no creo en ello, porque creo que uno debe, cuando trabaja un género artístico, exigirle al interlocutor que se eleve al nivel de ese arte y no lo contrario, ¿no? Sin embargo, me agradó muchísimo el que justamente dieras una respuesta, quizás sin proponértelo, a ese tipo de juicio crítico sobre tu trabajo cuando incursionas en el género de la bachata. ¿Qué, qué provocó en Juan Luis Guerra No, esa determinación? realmente, mi tío, cuando nos mudamos a Los Prados, en aquel tiempo Los Prados quedaba lejísimos. Sí, claro. Ahora Los Prados El queda otro aquí lado de la mismo, ciudad. ¿no? En aquel tiempo era de Los Prados a La Salle, ¿cuánto? Bastante tiempo. En Yo la no sé ruta si 20 5A minutos eran o algo como así. 20, 25 o 25 minutos. Claro. Entonces, teníamos que levantarnos temprano a las 6:30 para llegar a tiempo. Entonces, a las 6:30 había un programa en Radio Guarachita que mi tío lo ponía, que era de bachata. Y eso era bachata viene, bachata va, bachata viene. Y yo simple y llanamente oía las bachatas. Y yo tenía, ¿cuánto? 14, 15 años. Y crecí oyendo eso. No te puedo decir quizás la filosofía intrínseca de lo que es un bachatero, lo que se sufre, lo que se vive, pero vuelvo y repito, las inflexiones, el feeling, el oír se me quedó como músico. Y ahí un día dije, bueno, pero es que yo siento esto como si fuera mío. Canta corazón, con un ancla imprescindible de ilusión. Sueña corazón, no te nubles de amargura. Ay, 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 ay. Tengo un amor que desnuda la noche y que duerme despierto en mi sueño. Eso es, te regalo estas dos rosas cariñosas, y me lo sabía de memoria, y me sabía el solo. Bueno, es que nací con eso. Ya, claro. Entonces, déjame hacer esto, pero de la forma en que yo puedo hacerlo. Y si tú te pones a ver Burbuja de Amor, es más o menos el fraseo que tenían esas bachatas.
y le pongo su corito a los Beatles y lo dejo hacer y sale lo que es la bachata estilo 440. Bueno, le pones tu sello, Claro, ¿verdad? le pongo Como el sello artista. y sale. La conocí una tarde, con su guitarra cantaba boleros. Tenía puesto un jean y una rosita amarilla en el pelo. ¿Qué vas a hacer? Me preguntó sonriendo. Pero realmente es del fondo del corazón que salen esas cosas. Qué bien. Sí. Vamos a hacer una segunda pausa, Juan Luis, con tu permiso. Volvemos en breve con Juan Luis Guerra y todo su talento artístico. Eres como una hormiguita que me besa y me pica. Juan Luis para mí es un ser extraordinario, es una persona que para mí significa mucho. Yo le digo papá, él me dice mamá, tenemos una relación muy linda donde casi siempre todas mis cosas se las comunico, le pido opinión, porque es una persona sumamente equilibrada, cariñosa, y para mí es parte de mi vida, Juan Luis. Le tengo una gran admiración como persona, como artista, y sobre todo en estos últimos años de de su encuentro con Dios, veo que como él en muchas ocasiones nos ha pedido perdón a la gente que está cerca de él por si acaso él en algún momento no ha fallado. O sea, es un ser que está buscando día a día su plenitud al lado de Cristo Jesús. Es un ser extraordinario para mí, lo amo mucho. Una hormiguita que me besa y me pica. Yo nunca hago la letra primero. Ah, no. No, yo soy músico. O sea, tu por método es excelencia. primero la música. Claro, porque yo lo que hago es la música. Me acarició con sus manos de Bengay y me dijo, ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. No me digan que los médicos se fueron. No me digan que no tienen anestesia. No me digan que el alcohol se lo bebieron. Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel. No me digan que las pinzas se perdieron. Que el estetoscopio está de fiesta. Que los rayos X se fundieron. Y que el suero ya se usó para endulzar el café. Juan Luis, en alguna oportunidad te escuché decir que algunas de tus metáforas, que desde mi punto de vista muchas de ellas son genialmente atrevidas, pero tú las definiste como disparates poéticos. Yo me quedé pensando, bueno, ¿por qué Juan Luis habrá hecho esto? Pero recuerdo en una oportunidad en Caracas, Venezuela, en que un grupo de escritores dominicanos muy jóvenes entonces estábamos allí en un evento y entramos a la librería de la editorial Monte Ávila. Sí. Y allí nos encontramos contigo, era mediados, digamos, quizás finales de los años 80. Y conversamos un ratito contigo y bueno, te vi, yo te aceché, como se dice en el Cibao, A ver. tomar muchos libros Claro. de buena poesía, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que, y así se evidencia en tu obra, has estado en contacto con lo más granado de la poesía de habla hispana y creo que eres
admirador de grandes poetas como Lorca, como Sí, Vallejo, Neruda, como Vallejo, Neruda, claro que como, sí. ¿verdad? ¿Hay una cercanía realmente profunda entre una canción y un poema? Bueno, sí, tú puedes hacer de una canción un poema y de un poema una canción. Eh, Te puedo decir que sí, yo me empapé de esos grandes poetas que tú acabas de mencionar, principalmente de Lorca y de Neruda y de Vallejo también. Y comenzaba a leer esas odas, la oda a la cebolla, la oda a la esto, la oda a Las la odas otra, elementales. las ¿verdad? odas elementales. En realidad, mucho trabajo de Neruda y de Lorca. Y, Yo creo que de Vallejo te has quedado con el dejo de tristeza que hay en la y poesía de Vallejo vallejiana, ¿no? también. Y simple y llanamente trataba como de adaptarlo a mi realidad. Y de ahí vinieron las canciones y las metáforas que hago en mis letras. Pero escuché una vez a Juan Locua, con muchísima sabiduría, decir que que él no era poeta, él era autor de letras y autor de música. Y realmente, para mí, en mi concepto, yo creo que yo soy lo mismo. Yo ¿No te soy- consideras poeta? No. Que el poeta que vive con un lápiz inspirado, fíjate bien, yo nunca hago la letra primero. Ah, no. No, yo soy músico O sea, tu por método es excelencia. primero la música. Claro, porque yo lo que hago es la música. Yo voy a hacer bachata rosa, comienzo parananeneneno, porque ese Claro. es mi fuerte, la música. Te llega el lenguaje musical y luego le pones Entonces el después lenguaje yo de las comienzo a palabras. trabajar la letra. En el caso del poeta intrínseco, nato, no. Comienzo a escribir, porque no quiere decir que no haya poesía en mi corazón. Dios es el que pone el don. Claro. Pero el mayor don que yo tengo es el don de la música. Sí, Claro, después hay inspiración y Dios. hay una gran inspiración y Claro una que muy sí. selecta Claro que sí, pero si tú me dices a poesía mí, en tu obra, ¿no? ¿cuál tú coges? Yo digo, bueno, yo me inclino primero por el musical. Claro. Aunque a veces te voy a decir una cosa, vienen las dos cosas juntas. A veces la melodía trae su letra. ¿Es clara para ti, como no lo es tanto para el público, la frontera entre romanticismo y erotismo en tus canciones? Yo realmente hago las cosas sin pensar. Por eso te digo, es una necesidad de expresión lo que yo siento. Yo no me pongo a cavilar o a pensar qué estoy diciendo y qué no estoy dejando de decir. Simple y llanamente lo expreso. Es una necesidad de Si expresión. cantas al amor, cantas al amor de la manera y más... después aparecen críticos o personas que dicen, ¿por qué tú dijiste eso? Digo, yo, no fue mi intención decir eso. Yo hice una canción, por ejemplo, Burbujas de Amor, fue inspirada en un libro de Cortázar, en Rayuela. ¿no? Rayuela, lógicamente. Rayuela. Hablaba de que uno de los personajes tocaba su nariz en la pecera. Y de ahí inmediatamente yo dije, bueno, esto es una cosa maravillosa. Tomé la guitarra e hice la canción. Claro. Entonces muchas de las metáforas o de los disparates poéticos, como se le quiera llamar, vienen de una necesidad de expresión. Juan Luis, para nosotros como dominicanos es una experiencia muy satisfactoria y de mucho orgullo ir por una calle de Berlín, una calle de París, una calle de Moscú, Sí. como pasó muy recientemente, y escuchar de momento a Juan Luis Guerra, una de sus canciones. Tú sientes desde lo más profundo de tu ser y de tu convicción como artista que de hecho tu canto llega a todos los seres humanos independientemente de sus credos, de sus orígenes raciales y culturales, de sus lenguas, de sus idiomas. Ese es un gran privilegio. Ese es un gran privilegio que yo tendré que estar eternamente agradecido de Dios. ¿Cómo es posible que... A mí me hicieron un cuento el otro día que realmente me llenó de satisfacción. ¿Cómo es ese? Un dominicano iba por una calle de Israel y encontró unos muchachos judíos oyendo una canción mía traduciéndolo a su idioma. Sí. Y ese ha sido el más raro que yo he oído hasta ahora. Porque está bien que pongan una música en Moscú, pero traduciéndola del español a su idioma natal. Me pareció
un gran privilegio, Qué bien. un gran privilegio, y un gran privilegio para todos los dominicanos, porque yo me imagino el dominicano que vio eso, cómo se sintió. Sí, sí, a nosotros nos pasó hace un par de meses en Moscú, en el hotel, ¿no? Pusieron Escuchaba la algo. música y de momento estábamos cenando y de momento no una, ¿no? Casi un disco completo. A mí me pusieron. llamó mucho la atención que hace poco un astronauta latino eligió una de mis canciones para que lo despertaran allá arriba. Y me dicen que los astronautas americanos tenían los ojos así. No por la sería estrellitas mañana. y duendes. Yo Él no, estaba fue viendo- un merengue. Fue un merengue. Creo que fue mi PC. Y mi Ah, PC ya. es bien... Imagínate, por la mañana, esos muchachos acostumbrados a otra cosa. Pero estuvieron de acuerdo. Todos estuvieron de acuerdo en que los despertaba. Qué bien. Juan Luis, ¿tú sientes que tus canciones de alguna forma transmiten un mensaje positivo a la humanidad? Sí. Sí, realmente sí. Yo creo que me he cuidado y mucho más ahora de transmitir algo que pueda... Esperanzador, de alentador. esperanza, de aliento y de cambio, realmente. Yo he recibido muchísimos testimonios de personas, inclusive recibí una de una muchacha el otro día en un aeropuerto que me dijo, Juan Luis, gracias a una canción tuya me arreglé con mi esposo. Qué bien. Digo yo, bueno, De modo que aquella expresión de Winston Oden, el gran poeta inglés, que él escribió en un poema suyo, un verso que dice, la poesía no hace que ocurra nada. En este caso, la canción hizo que ocurriese exactamente. algo importante, ¿verdad? Exactamente. Tiene mucho que ver con la que la oyen, por supuesto. Claro. Me hablan lo mismo de la política. Y digo, las canciones no hacen nada. Lo que cambian son las personas que escuchan las canciones. Ellos son los que tienen el poder de cambiar Exacto. las cosas. Pero fíjate bien, como una canción hizo su parte. Porque la canción hace su parte y los hombres hacemos la nuestra. Son colaboradores, ¿no? Y eso pasó con esa muchacha. Y muchísimos otros testimonios quizás que no conozco. En que la canción, en que la música hace un papel de sanidad en los corazones. Juan Luis, para redondear un poco esta conversación con el tema artístico, porque en el próximo segmento me interesa tocar un aspecto de tu vida que es ejemplar y es muy importante, y yo quisiera compartirlo con el público que nos sigue a través de las frecuencias de televisión y de radio de CDN. Proyectos artísticos próximos. Bueno, Siempre hay una expectación del público, hay se va un a presentar proyecto, Juan sí. Luis. Sí, tenemos unas cuantas presentaciones el año que viene. Hasta ahora está Argentina, Ecuador, México y Colombia. Creo que esos son los países que tenemos para el año que viene. Pero tenemos también el Unplug. Le estamos dando forma. Creo que va a ser un trabajo maravilloso. Y ¿Eres perfeccionista en el trabajo, sí, verdad? sí, sí. Muy sí, perfeccionista. Sí, sí, me gusta que las cosas salgan bien. Hasta un punto, porque también he aprendido que llega un punto que tiene que... Claro que el tiene arte ser no así. es perfecto. Claro, no, que entonces es buscarle la quinta pata al gato. Y eso solía yo hacerlo mucho. No, ya yo trabajo, doy lo mejor. Y hay un punto en que tiene que terminar, la obra tiene que terminar. Claro, el mismo proceso y la experiencia Claro te ha que sí. enseñado que hay un momento en Claro, que ya. la obra está, ¿no? La obra Y está. se puede mostrar al Claro, público. puede siempre quedarme, tú puedes decir, bueno, mi libro pudo haber quedado mejor. Pero eso fue lo que tú tenías en ese momento y eso fue lo que ofrecí. Muy bien. Continuamos en breve con Juan Luis Guerra. No se muevan. Linda como una flor de amapola, como una trenza de olas del mar. Si eres tú mi reina, te voy a amar. Para mí Juan Luis es como un hermano, es mi mejor amigo, o yo diría que puedo decir que es mi mejor amigo. Es una persona que me ha dado muchas oportunidades, no solamente ahora en el grupo, sino que en la emisora, al principio de la emisora. En lo personal de él, en lo humano, él es una de las personas, si no la persona más humilde que yo conozco. Es increíble que una persona con tanto talento sea a la vez tan humilde. Ese yo creo que es el rasgo más característico de su personalidad. Cada segundo que cariño a ella, como medallita al cuello. Pero el lema de nosotros es toda buena obra y todo don perfecto proviene de lo alto.
Quisiera ser el rizo de tu pelo, quisiera ser tu séptimo sentido, quisiera ser un voltio en tu bombillo y prender el alba y amasar la noche y salir contigo disfrazado de horizonte. Quisiera que me hablaras cuando callas. Siempre es importante y es una experiencia regocijante también conocer cada vez más vivencias del talento artístico de un hombre como Juan Luis Guerra. Pero yo quisiera, Juan Luis, que en estos minutos que nos quedan conociéramos un poquito de algo que yo creo que también tiene un gran valor en ti como persona, que es tu dimensión espiritual. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, así definían los antiguos la fe. ¿Qué es para Juan Luis Guerra el acto de creer y seguir el ejemplo de Jesucristo? Es eso mismo, para mí eso es la fe, es actuar en base a la palabra de Dios, actuar. La palabra nos dice que no debemos ser oidores solamente, sino hacedores. ¿Y cómo somos hacedores? Haciendo lo que Él nos dice que hagamos. Por eso habla de Él, de que tenemos que tener la fe de Dios, la fe que llama a las cosas que no son como si fueran. Por eso habla de la certeza de lo que no se ve. Eso es para mí los profetas y todo, como decía el Señor, cuando tú haces su voluntad, es cuando tú estás en su camino. Qué bien. ¿Tú crees que con este ejercicio tan hermoso de cantos de alabanza al Todopoderoso que llevas a cabo junto a tus compañeros artistas, en ese espacio espiritual tan interesante del cual yo he tenido con mi familia el privilegio de participar, que es la Iglesia Más que Vencedores, podríamos pensar que es esta una molécula que pudiera expandirse y contribuir a cambiar las tendencias lamentables por las que está enrumbado el mundo actual? Yo creo que sí, todo aquel que esparce las buenas nuevas del Señor tiene un papel muy importante en nuestra sociedad. A veces yo digo, Señor, pero ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Tú te pones a hacer un recuento y todo anda al revés, ¿no? Las cosas van como de mal en peor. Y la palabra nos dice, y las profecías del Señor nos dicen que realmente van a ir de mal en peor. Pero va a ir de mal en peor aquellos que no reciben las buenas nuevas de Jesús, porque en el momento que nosotros recibimos su Espíritu Santo y su vida en abundancia, pues ya nosotros pertenecemos a su reino. Ya no tenemos que pertenecer al sistema del mundo, sino al sistema de los cielos, al sistema que es regido por el Señor. Por eso es que en el verdadero cristiano no puede haber ni temor, ni ansiedad, ni miedo, y debe estar lleno siempre de gozo. Es por esa razón, porque vivimos bajo el sistema del Señor. ¿Y qué quiere el Señor? Lo mejor para nosotros. Vida en abundancia, dijo, que la paz de Dios y su amor sobrepasa todo entendimiento. Es por eso. Realmente, si Dios insiste tanto en que le aceptemos, es porque quiere lo mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros solamente nos lo puede dar Él. Hay más dicha en dar que en recibir, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Sí, así mismo es. ¿Es ese el principio que guía las tareas de la Fundación 440? Bueno, yo he reconocido a través de la práctica que hay mucho más dicha al dar que al recibir. Pero el lema de nosotros es toda buena obra y todo don perfecto proviene de lo alto. Eso quiere decir que cuando nosotros hacemos algo es porque el Señor lo pone en nuestro corazón.
no porque nosotros lo hemos querido hacer, para que nadie se gloríe, la gloria es de Él. O sea, cuando nosotros ayudamos a quien sea, recibimos las gracias, por supuesto. Las recibimos y nos llenamos de eso, de dicha, ¿no? Y de gozo. Claro, de gozo, porque es un ejercicio que estamos haciendo de la piedad. Pero la gloria, la honra la tiene el Señor. Él es que pone en nuestros corazones el deseo de ayudar. Si no lo pusiese, nosotros lo hiciéramos para vanagloria. Bueno, este hizo esto, yo ayudé a este. Dice la palabra que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entonces ese es el lema de la fundación. Toda buena obra y todo don perfecto proviene de Dios. Qué bien. Ha sido enfática la prensa en resaltar como parte de tu personalidad la timidez. Ahora que luego de un tiempo a esta parte, ¿verdad?, que tú te has entregado en vida, en arte, a seguir el ejemplo de Jesús. Y yo me pregunto, con este temperamento de Juan Luis, que tiende al silencio más que a las palabras, ¿se nos convertirá de momento en un ermitaño como John Merton? No. ¿O es un solitario que está cruzando el Niágara en Tú bicicleta? sabes una cosa, yo me he dado cuenta que la timidez no es una buena cualidad. Nosotros pensamos que nos la estamos comiendo, ay, qué tímido. La palabra dice que no nos ha dado espíritu de timidez, sino de amor, de poder y de dominio propio. O sea, yo reconozco un problema en mí que es la timidez. No me ufano de ser tímido. Eso no debería ser. ¿Tímido por qué? Claro. Si Dios me ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Entonces es algo que yo tengo que resolver y que estoy tratando de resolver. Porque no es tampoco de que, caramba, qué fácil, hoy voy a ser más agresivo de lo que soy. Sí. Realmente tiendo a ser poco social o pongámosle hogareño. O sea, eres más hogareño, ¿no? Soy más hogareño que cualquier otra cosa, pero el rol que juego en la sociedad no puede lidiar con timidez. Claro, y tú reconoces Entonces lo la reconozco, importancia de ese rol, claro, ¿verdad? entonces sé que estoy en una batalla, pero por lo menos ya he comenzado a reconocerlo, que antes no lo reconocía. Antes decía, no, es que yo soy tímido, simple y llanamente. Ahora reconozco de que está mal mi timidez y tengo que vencerla. Porque, por el rol que tengo. Claro. Si yo fuera otra cosa, pues voy a quedar tímido. Hubo un momento en la trayectoria de tu vida en que tuviste que elegir entre los oropeles efímeros, vamos a llamarlos así, de la fama en su sentido más epitelial, ¿no? más elemental, más superficial, o la vida en familia y sobre la base de los principios de la vida cristiana. Sí. Elegiste lo segundo, en un acto de conciencia, que mucha gente vio como una crisis personal en Juan Luis Guerra. Yo lo vi como un paso importante en tu vida. Uh-huh. ¿Sigues convencido de que esa ha sido la mejor decisión? Claro, eso no cambiaría yo por nada. Realmente antes yo no entendía ni conocía la palabra de Dios. Cuando yo entendí y cuando comencé a leer que el Señor nos dice que busquemos su reino primeramente y su justicia y después todas las cosas serán añadidas, entonces que yo dije, bueno, entonces eso lo que quiere decir es que yo tengo que buscar a Dios primero y que todo lo que yo trato de conseguir a través de la música, Él me lo va a añadir. Y ha sido así. Después que yo comencé a darle a Dios el primer lugar, Él me ha hecho mejor padre, mejor hijo, mejor esposo, mejor músico, mejor poeta, mejor todo. Y ahí entendí que si lo pongo a Él en primer lugar, Él me va a añadir las otras cosas. Y entendí también cuál es el significado de la vida abundancia, en abundancia que Él nos viene a dar. Porque somos mejor en todo cuando lo tenemos a Él de nuestro lado. ¿En algún momento has pensado, Juan Luis, masificar, digámoslo así, estos cantos de alabanza, que podamos escucharlos en una mayor dimensión? dimensión? Claro que sí, ya nosotros estamos planificando eso, pero realmente debo hacerlo con mucha sabiduría, porque creo que Dios quiere que yo lleve mi mensaje a las personas que aún no han escuchado de las buenas nuevas del Señor. ¿De dónde me sacó el Señor? El Señor me sacó de ese mundo tan difícil que es el mundo
del arte y de la música. Es muy difícil, realmente es difícil. El Señor me sacó de ahí, pero me sacó con un propósito, para que yo lleve la buena nueva a esas mismas personas que aún están ahí. Muchas de ellas están en un camino sin salida, muchas de ellas deprimidas, como yo me solía deprimir, muchas de ellas llenas de ansiedad, con problemas de alcohol, con problemas de drogas, en fin, el Señor tiene la solución para todo eso, pero Él quiere que yo vaya a ese sitio y rescate a esas personas que aún están ahí. ¿Cómo lo puedo rescatar? Yendo a ese sitio, tocando las cosas que ellos quieren oír y hablándole las buenas nuevas del Señor. En la iglesia la mayoría están convertidos. En la iglesia uno va a una iglesia y hay muy pocas personas aquí en llevarle las buenas nuevas porque ya ellas tienen en su corazón al Señor. Claro. Eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Así, Juan Luis, y ya casi para concluir esta entrevista que tú nos has privilegiado en concedernos, así como ese astronauta español pidió una música tuya para que lo despertase, si yo te pidiese un mensaje para la nación dominicana en estos tiempos, para que despierte, ¿cuál sería ese mensaje? Estamos en Navidad, que es la Navidad del nacimiento de nuestro Señor. ¿Cuál es la mejor noticia y el mejor mensaje que yo puedo dar? Es que dejemos que esa Navidad entre a nuestros corazones, la verdadera Navidad. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea sea salvo y no se pierda. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos en Navidad y siempre? Es la salvación. ¿Qué es la salvación? Las buenas nuevas de nuestro Señor. Y eso es realmente lo que celebramos ahora. El mejor mensaje que yo puedo dar, y esto lo digo por testimonio porque a mí me ha pasado, es que permitamos que el Señor entre en nuestros corazones y nos llene de su vida en abundancia. Qué bien. Juan Luis, de verdad estamos orgullosos y agradecidos de que hayas aceptado nuestra invitación para venir aquí a Conversación en la Catedral. Esperamos que sigas cosechando éxitos y que tu hermosísimo mensaje llegue a cada vez más lejanos rincones de esta aldea global en que vivimos. Muchas gracias. Gracias a ti. A ustedes, amigos televidentes y radioyentes, será hasta una próxima emisión de su programa Conversación en la Catedral. Buenas noches.